raíz de lo expresado en el video anterior, el público tuvo a bien formularme algunas preguntas. Por ejemplo, una profesora me dice: ¿no sería mejor que el ejército ucraniano se rindiera? Entonces yo le formulo la misma pregunta: ¿no sería bueno que tanto soldados rusos como soldados ucranianos desobedecieran las órdenes de sus generales, en virtud de que no es una lucha que beneficie a ellos, sino beneficia a sus amos? Quizá para la mayor parte del público sea obvio, sea una situación elemental, el hecho de que el ejército ucraniano llegue a la conclusión de que es necesario rendirse para no seguir exponiendo a víctimas inocentes. Ahora bien, también puede parecer algo elemental el proponer que los ejércitos de ambos bandos lleguen al razonamiento de que no es una lucha de ellos, se trata de una lucha de sus amos. Se trata de una lucha de intereses económicos capitalistas profundos que tienen una traducción política. Pero aquí de lo que se trata es de explicar si existe la posibilidad o no de crear esa conciencia en el ejército. Es indudable que cada que se produce una guerra, también se producen reflexiones de tal naturaleza. Viene a mi memoria la labor desarrollada por los espartaquistas en Alemania hacia los años 1917-1918, cuando Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht hacían propaganda con la finalidad de crear conciencia en el pueblo y en el ejército alemán para que este último se sublevara y no participara en la guerra europea que tanta desgracia produjo. El actual gobierno de la República ha decretado el año 2022 como el año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. En esta ocasión lo recuerdo, pero no al modo en que lo recuerda el gobierno, sino recordando a Ricardo Flores Magón como uno de los pensadores más avanzados para su época. Precisamente, para los que conocen de historia, sociología y economía política, el programa del Partido Liberal Mexicano, publicado en 1906, constituye uno de los documentos revolucionarios más avanzados para su época, y no solo en México, sino en todo el mundo. También viene a mi memoria que durante esa época, Ricardo Flores Magón, a través del periódico Regeneración y a través de algunos de sus discursos políticos, hacía un llamado para que los ejércitos europeos que participaban en la conflagración se sublevaran, dado que no se trataba de una guerra de ellos, sino de una guerra de mercachifles en donde los intereses económicos capitalistas estaban en juego. Para disipar las dudas planteadas, intentaré explicar la situación desde los puntos de vista de Carlos Marx y Federico Engels. Cuando la sociedad se divide en clases sociales, aparece el Estado. Como ya lo dije en una ocasión, el Estado no constituye una encarnación de la voluntad divina, tampoco la personificación de la razón y la justicia. El Estado es una confesión de que la sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y que está dividida por intereses económicos irreconciliables. Y a fin de que esas clases, a fin de que esos intereses económicos en pugna no se devoren entre sí y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad, llamado a contener el choque, a mantenerlo en los límites del orden. Ese poder que nace de la sociedad, pero que día a día se disocia más de ella, es el Estado. Pues sí, al aparecer el Estado, lo primero que hace es crear una institución armada, un ejército, con el propósito de que la población no se rebelara ante la nueva dominación.
Así que el Estado, a fin de evitar una rebelión y mantener al pueblo dominado en los límites del orden, crea una institución armada, una fuerza pública compuesta no solamente por soldados, sino también por jueces, leyes y cárceles. Pero para poder mantener a este cuerpo parasitario, que es el ejército y la burocracia, era necesario cobrar a los mismos dominados impuestos, tributo para sostener a esos dos parásitos que nada producen en la sociedad, sino que contribuyen con el Estado para mantener al pueblo sometido y dominado. En la época de la sociedad gentilicia, los ejércitos se creaban únicamente cuando se producía una guerra y se desintegraban cuando la guerra terminaba. Pero con el Estado se crea un ejército permanente. Ciertamente, entre otras, una de las misiones de los ejércitos es velar por los intereses del Estado nacional correspondiente y cuidarlo de posibles ataques de otros estados. Pero ¿cómo se explica la existencia de un ejército permanente en tiempos de paz? Precisamente por la finalidad que tiene el Estado de evitar cualquier posible conato de rebelión. Lo paradójico en el proceso de formación de la institución armada de la fuerza pública es que sus soldados, gendarmes, jueces y carceleros se reclutan de los sectores más bajos y más humildes de la clase asalariada, de todos aquellos seres dispuestos a venderse al mejor postor, de todos aquellos ávidos o codiciosos por obtener las migas o migajas del poder y traicionar a sus hermanos de clase. Debo recordar que en el tránsito de la sociedad gentilicia a la sociedad esclavista, el pueblo trabajador hacía patente su desprecio por todos aquellos miembros de su clase que se pasaban por otro lado para poder gozar de ciertos privilegios y seguir oprimiendo a sus hermanos de clase. En todas las naciones y en todas las épocas históricas, todos aquellos miembros de las clases oprimidas y explotadas que pasan a formar parte del ejército y la burocracia, lo hacen, por un lado, por codicia, por participar de los privilegios de los gobernantes, por participar de la riqueza y hasta cierto punto por participar de las migas o migajas que las clases privilegiadas les dejan. Pero también lo hacen porque carecen de conciencia de clase. Debemos recordar que las ideas dominantes en toda época y en todo lugar son las ideas de las clases dominantes, porque las clases dominantes son las que tienen a su disposición no solamente los medios de producción material, sino también los medios de producción espiritual, como son la cultura en general y particularmente la educación. En relación a la conciencia, viene a mi memoria la tragedia de Ricardo III de William Shakespeare. Dos asesinos son contratados para dar muerte al príncipe heredero que se encontraba cautivo en la Torre de Londres. Al llegar y verlo dormido, un asesino le dice al otro: ¿lo apuñalamos dormido? Y el otro le responde: tengo miedo. ¿Tienes miedo de matarlo? No, tengo miedo de condenarme por matarlo. Recuerda la recompensa que se nos ha ofrecido. Creo que empiezo a perder la conciencia. ¿Dónde se encuentra tu conciencia ahora? En la bolsa del duque de Gloucester. De tal manera que cuando las bolsas se abren, la conciencia se escapa. Así es, la conciencia es algo pernicioso que no deja disfrutar de la vida. Si tienes la intención de vivir a tus anchas, destierra la conciencia. Entonces, en un intento de responder las preguntas que me fueron formuladas a partir de la publicación anterior,
¿Qué es lo que pasa con el ejército y la burocracia? Pues que necesariamente tienen que obedecer ciegamente las órdenes que se le dan si quieren seguir participando de los privilegios que les conceden quienes dominan esta sociedad. Es necesario tener presente que los profesores también forman parte de la burocracia y que, a igual título que la gendarmería, deben obediencia ciega al Estado. Por lo tanto, yo pregunto, estamos proponiendo que los miembros de los ejércitos que se encuentran en guerra se subleven, cobren conciencia del carácter inhumano de sus acciones, del carácter irracional de sus actos. Entonces los profesores están de acuerdo con el sistema educativo nacional, están de acuerdo con los planes y programas de estudio que prevalecen desde preescolar hasta posgrado, están de acuerdo con que la mayor parte de alumnos y profesores carecen de vocación para la institución escolar. No olvidemos que la institución escolar, que la escuela, constituye una institución secundaria del Estado. Cuando se habla de dominación, necesariamente viene a la mente la comparación entre profesores y soldados. Hay que recordar que la fuerza somete imperfectamente, pero la educación doma a la perfección. Se sabe que el modo de pensar actual de la mayoría, que las ideas dominantes, así como sus correspondientes acciones, desaparecerán cuando desaparezcan las condiciones económico-sociales que les dieron origen. Así que el asunto que se plantea, ¿qué debemos hacer para acelerar el proceso histórico? ¿Qué debemos hacer para realizar ataques demoledores a la estructura económica de la actual sociedad de explotación? ¿Qué debemos hacer para que la mayoría de la gente empiece a adquirir conciencia? ¿Qué hacer para que se conozca el funcionamiento de la sociedad capitalista y cuáles son los puntos nodales a los que debemos asestar los golpes?